seguramente cuando se nos pregunte alguna vez qué pasó en el 2020, a los que sobrevivan, a los que estén para dar testimonio, podrán explicarlo de muchas formas. Pero habrá una casi imposible de analizar, y es cómo un país de la riqueza de la República Argentina está sumido en la miseria y el endeudamiento. Y como hay responsables, que la historia los marca, y como hay quienes hicieron el desastre, también hay del otro lado los que irresponsablemente, abusando de esos yerros cometidos por los administradores del poder, con democracia o con dictadura, sacaron y evadieron todo lo que pudieron y se cobijaron en un signo monetario que se hizo carne y uña en todos los argentinos. Es difícil encontrar otro país en el mundo que no sea los países que tienen la moneda dólar, que la gente ahorre en esa moneda, o que ese signo monetario tenga vigencia. Alguna vez, Domingo Felipe Cavallo asesoró a Ecuador que perdieran su signo monetario y se dolarizaran para evitar los problemas. Bueno, Ecuador hoy está más hundido que nunca y ha perdido su signo monetario. En Argentina estuvimos a punto de hacerle caso a Cavallo y de haber tomado la misma decisión. Está aquí un problema muy serio, porque los países vecinos viven en su signo monetario, piensan en su signo monetario y nosotros no. Y entonces alguien podrá decir, bueno, es por el desastre que hicieron los que administraron el poder. Sí, seguramente. Pero también es por la falta de inteligencia por parte nuestra de saber apostar a lo que tenemos, que es un país con una tremenda riqueza y que ha sido absolutamente descuidada y dada a la buena de Dios por aquello de, total, lo atamos con alambre y seguimos. Y hoy la Argentina está naufragando, porque no encuentra la manera, la forma de convivir entre los que piensan de una manera y de la otra, y lo que es mucho más grave, de salir de este atolladero de una deuda que no deja pensar. Ayer entró en cesación de pago la quinta provincia argentina. Ayer el Chaco dijo, no puedo pagar, estoy en default. Y entonces uno necesariamente tiene que repasar cuál es la situación al margen de la nación del resto de la República. Por ejemplo, que hay una cesación de pago en Buenos Aires por 7.148 millones de dólares, una en Mendoza por 590 millones de dólares, otra en Entre Ríos, otra en Río Negro, la de Río Negro 694 millones, la del Chaco, que es por 250 millones de dólares, y hoy habrá que ver qué pasa con Córdoba, que tiene una deuda en millones de dólares de 1.685, y qué pasa con Salta, que debe 350 millones de dólares, que también vence hoy. Claro, frente a esto, uno se pregunta, ¿qué se hace? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se maneja? Miren, para que veamos el desorden que tenemos en todo orden, hoy se va a dar la cifra, vamos a darla nosotros, ya se dio ayer, de 429 fallecidos por el COVID, pero no es real, porque no es de las últimas 24 horas, es acumulativo, hay fallecidos de un mes, aunque usted no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque no llegan los datos a tiempo. ¿Y sabe quién es el que está en mayor mora con la información? La provincia de Buenos Aires. Este desorden generalizado en todo tipo de cosas que pasan en la Argentina nos lleva después a que alguna vez, en época de la dictadura, la deuda externa se anotara en una libreta típica del almacenero, no había control, y que estuviesen los papeles en inglés. Todo eso pasa, contemporáneos, aquellos que peinamos cana, a esta situación, y sorpresivo para los más jóvenes, y la herencia que queda para ellos, para ver cómo siguen. Miren, estamos en una situación difícil.
Neuquén, por ejemplo, no sabe cómo salir para pagar 900 millones de dólares. Y hay un detalle, Tierra del Fuego, la provincia más joven de todas, la más joven, la que se reconoció como provincia en la época de Menem, debe 200 millones de dólares. Lo novedoso de Tierra del Fuego es que salió a buscar capitales árabes para refinanciar la deuda, es decir, trasladar los acreedores y pasarlo a los árabes. ¿Por qué? Porque como es una provincia petrolera, entonces los árabes pueden hablar el mismo idioma, es decir, pueden entender que títulos dados por la provincia de Tierra del Fuego, y también se lo ofrecieron a Chubut y a Neuquén, que son provincias petroleras, están garantizadas con lo que tienen en el subsuelo. Es muy complejo, muy difícil el panorama, y no se puede estar jugando todo el tiempo con fuego, todo el mundo protestando por lo que fuere, o reprimir, como ayer reprimió la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los enfermeros, justamente a los enfermeros, que simplemente están pidiendo ser reconocidos como profesionales, ni siquiera piden más sueldo, sino que piden que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, tome una decisión política de reconocer al enfermero como profesión. No lo hace, no lo tienen como profesionales, justamente en un momento donde están en la primera línea de fuego, y donde ayer le decíamos a uno de ellos que este periodista le agradecía en nombre de todos los que estaban haciendo, pero que la verdad no alcanza, porque parece que no se los entiende. Bueno, después los apalearon. La policía de la ciudad reprimió a los enfermeros. El cuadro típico de lo que somos, del desorden. De no saber interpretar nada, de no entender nada, y de estar parados frente a un país de altos potenciales para desarrollarse, con una tremenda incapacidad individual para poderlo conseguir. Y entonces están el ministro de Educación de la Nación y la ministra de Educación de la ciudad discutiendo qué hay que hacer con los chicos. Pero no discuten por los chicos, discuten políticamente qué hay que hacer. Si hay que mandarlos, los querían dar en una plaza las clases, entonces le dice la Nación, no, háganlo si se puede en los patios al aire libre. A nadie se le ocurre pensar que pasa un día de lluvia, pero no importa, están discutiendo eso en este momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, miren, la verdad que si lo supieran lo hubieran hecho, no lo saben. Uno dice una cosa, otros piensan otra cosa, pero lo cierto y lo real es que en el medio de esta pandemia la cuarentena fue rota hace mucho tiempo. Y al margen de esta situación están aquellos que gritan en lo individual, es decir, que no han podido resolver sus problemas personales porque el trabajo que hacían no se les permitió hacerlo y no tienen ninguna clase de subsidio y tienen que pensar en cómo hacer para parar la olla. Y están los otros que tienen asegurado el sueldo porque son empleados de empresas públicas o son empleados de empresas privadas, pero tienen el sueldo asegurado. Está entonces el cuentapropista, el monotributista, que no sabe muy bien cómo hacer para vivir, al que hay que contemplarle cómo se le resuelve el problema. Y todo esto es en un conjunto de alta confusión y de tremenda improvisación. Y como los argentinos nos vanagloriamos de nuestra capacidad de improvisación, que la tenemos siempre viva, sabemos improvisar, pero no sabemos terminar luego esa improvisación en una cosa coherente y lógica y aceptada. Tenemos un tremendo desafío por delante, y que es, en un país donde existen capacidades individuales, el no saber vivir en sociedad es un tema sociológico, es un tema psicológico, más allá del tema político. Porque cuando Perón hablaba desde la comunidad organizada, no estaba hablando por capricho, estaba hablando porque conocía la sociedad que éramos, ya en mitad del siglo pasado. Esta comunidad, la nuestra, nosotros, usted y yo, vivimos convencidos de el sálvese quien pueda, porque fue la penetración cultural liberal que nos hizo creer que si nos va bien, vale todo. Y no se da cuenta nadie que en una sociedad donde no funciona la mayoría, no le puede ir bien a nadie, porque a ese que supuestamente le va bien, cuando sale
lo violan, lo asaltan o lo maltratan, porque todo está echado a perder y desquiciado. Y todo comienza por la principal irregularidad de la democracia fraudulenta, la injusticia que existe en la Argentina, y un país donde la justicia no funciona nunca vivió en democracia. Y un país donde la justicia acomoda fallos es un país de democracia fraudulenta, con el gobierno que fuere y en el momento que sea. Por eso, personajes como Angelici se dan el gusto, después de haber estado perteneciente a la mesa judicial anterior, de ofrecerle al actual gobierno, aunque usted no lo crea, sus contactos en la justicia, en tanto y en cuanto no le perjudique de ninguna forma su negocio del juego. Porque Angelici tiene bingos, porque Angelici tiene maquinitas, y porque Angelici vive de la timba de las maquinitas. Es decir, está ofreciendo pegar un salto político y entregar contactos en la justicia con tal de que su negocio no se perjudique. Ya se olvidó de Macri, ya se olvidó de Boca, ya se olvidó de lo que él defendió y pertenecía como viejo radical caudillo y hombre que le respondía al Coti Nosiglia. A lo mejor el Coti también le dijo que hiciera esto. Así vivimos y así estamos. Y en el mientras tanto la CGT, que quiere organizar para el sábado 17 de octubre un acto simbólico en el Felipe Vallese, con el presidente y los gobernadores justicialistas, y le está pidiendo ya desde la reunión que tuvieron en Olivos, donde Fernández dijo que sí, pero hasta ahora no hay novedades, que ponga peronistas en el gobierno y que empiece a aplicar políticas peronistas, porque la CGT le marcó al presidente que así mucho tiempo más no iba a durar el afecto y el amor de la mayoría de los votantes. En esta Argentina de hoy, donde todos los días nos sorprendemos por las cosas que pasan, se reprime a los enfermeros, pero para la prensa canalla esto no es noticia. Seguramente es mucho más noticia si hubiese hecho lo mismo la Policía Federal cuando fueron a gritar los vecinos frente a la residencia de Olivos. Menos mal que no ocurrió y que se le permite a los que quieren la República y la libertad que tengan República y libertad. Recuerden en la Larreta que la República y la libertad es no reprimir a los enfermeros.